Hola, buenas tardes. Estamos reanudando transmisión. Hubo un pequeño detalle en cuanto a la cámara, pero continuamos. Estamos hablando acerca entonces de cómo el apóstol Pablo nos habla en Romanos específicamente, Romanos 14, acerca del concepto de cómo cómo debemos recibir a los débiles. ¿Cómo debemos recibir a los que son relativamente nuevos o que tienen alguna preconcepción? No se trata solamente de eliminar o de minimizar sus creencias. Platicábamos que no se trata de una crítica mutua, sobre todo cuando hablamos de que son verdaderos creyentes. Porque como verdaderos creyentes tenemos una responsabilidad delante de Dios. Veamos cómo edificamos. Porque esa forma en la que edificamos, hermanos, se va a estar generando o se va a estar poniendo a prueba de una manera poderosa. Pasará por fuego nuestra edificación. Si edificamos con oro, plata o piedras preciosas, el fuego no hará nada, o quizás llevará al momento de purificar esa edificación. Pero si nosotros estamos edificando con heno, con paja o con hojarasca, evidentemente eso se lo llevará completamente consumido el viento. La parte importante es que tenemos que asegurarnos de que el que viene como débil y el que está como fuerte, tengamos una fe común en Cristo y tengamos una misma autoridad divina. Pablo nos recuerda que somos igualmente responsables delante de Dios. Por esa razón, nosotros recibimos a los que son diferentes a nosotros sin juicio. Evidentemente, alguien que viene diferente de nosotros, pero viene ya regenerado en Cristo o es recién nacido en Cristo Jesús, es alguien que nosotros debemos recibirlo sin ningún tipo de juicio. Romanos 14:1, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan nada acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. ¿Por qué? Porque todavía no conocen, todavía tienen que ser adoctrinados, todavía tienen que ser enseñados, todavía tienen que desaprender cosas que traían de su entorno previo. Evidentemente, entre los cristianos de Roma, hermanos, había personas que tenían convicciones personales, reglas distintas sobre qué comer, qué usar, qué decir, cuáles son los días sagrados, y Pablo no pide que cambiemos nuestras convicciones, sino que recibamos los unos a los otros sin meternos en pleitos ni menospreciarlos. El versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente, Romanos 14, dice: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedarán en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación del Señor, de Él. Entonces, una parte complementaria es Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 nos dice específicamente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Hermanos, no somos llamados a ser jueces. Sabemos que a veces nosotros decimos: no juzgues para que no seas juzgado. Y a veces de repente es muy difícil no emitir un juicio de valor cuando alguien está diciendo una herejía abierta, completa. Sí, por ejemplo, hemos hablado de personas que sacan dinero y empiezan a decir que el dinero les cuchichea, ¿no? Pues ahora que el dinero nos está hablando, vamos a dar una cachetada al Dios del dinero y traigan aquí sus ofrendas, y traigan aquí sus joyas, y traigan las llaves y las facturas de sus coches para ofrendárselos al Señor. Y entonces una manipulación terrible. Ahí, ¿cómo no levantar la voz contra ese tipo de cuestiones? Pero si alguien me dice: oye, pues es que yo todavía tengo dudas acerca de si soy cristiano o no soy cristiano, acerca de si soy nacido o no soy nacido de nuevo, porque cuando uno recién nace de nuevo, no tiene esa conciencia hasta después de cierto tiempo.
A veces nos damos cuenta, era simpatizante, pero fue el tal día, de tal mes, de tal año, en cual verdaderamente Dios trajo una conciencia de que yo tenía que cambiar. Como aplicación, hermanos, somos llamados a debatir lo que pueda ser debatible contra los que están fuera de la casa de Dios. Pero la parte importante es que el debate no tiene que ser para ganar un debate, tiene que ser para ganar un alma. ¿Por qué debemos aceptar a los que son más débiles en la fe sin juzgar sus opiniones, aun cuando puedan ser debatidas? El versículo 4 lo dice muy claro: porque Dios los ha aceptado. ¿Rechazarías tú a uno que ha sido aceptado por Dios? Probablemente sí, lo cual sería un error garrafal. No sé qué tan lejos esté, me lo quiero poner a pensar. Si el Espíritu Santo ha santificado a una persona y nosotros la calificamos de fatua, la calificamos de anticristiana, la calificamos de hereje, ¿no estaremos incurriendo o peleándonos contra el Espíritu Santo? ¿No estaríamos cometiendo el riesgo de cometer el pecado imperdonable? De atribuirle a el enemigo un trabajo que verdaderamente es del Espíritu Santo. Esa es la aplicación que tenemos que tener. Dios los ha aceptado. Es posible que haya asuntos que tengan que ser abordados, pero no podemos aceptar a los creyentes en base a nuestro propio nivel de fe. Nuestra fe tiene que inspirar a otros creyentes. Nuestra fe tiene que inspirar a otros creyentes. Todas estas convicciones, hermanos, tendrían que estar basados principalmente en cuáles sean los puntos de diferencia. La alimentación y los días sagrados. Los fuertes creían que era permitido comer de todo, carnes y verduras, y los débiles solamente eran vegetarianos. ¿Sí? Días sagrados. Los fuertes consideraban que todos los días eran adecuados. Los débiles solamente guardaban un día. Todavía hay personas que estamos en la cuestión de decir, ¿por qué si la Biblia comenzó con el sábado, lo cambiamos a domingo los cristianos? Pues no lo cambiamos a domingo, lo cambiamos a todos los días. El domingo solamente es para congregarnos, para estar en comunión, para venir a adorar juntos al Señor, pero la adoración es un estilo de vida y tenemos que hacerlo todos los días, de lunes a lunes. Entonces la parte importante es que debemos establecer qué son las doctrinas puntuales que nos permiten estar conectados, las fundamentales, y cuáles son aquellas que nos separan, pero si nos separan, que sean doctrinas que no son salvíficas. No podemos permitirnos que sean doctrinas no salvíficas las que nos separen. Insisto, si alguien dice Jesucristo no es Dios, que Dios te bendiga. Yo tengo la convicción de que Jesús es Dios y puedo presentar defensa porque creo que Jesús es Dios. Y voy a contender contigo si lo quieres, pero con mansedumbre. Pero si no quieres, Dios te bendiga. Pero si alguien me dice la salvación se pierde, muy bien, hermano, yo tengo un elemento doctrinal estructurado que me dice que la salvación no se pierde, pero ¿cómo te ayudo para que la cuides? Porque ya sea que se pierda o no se pierda, tú y yo la tenemos que cuidar. Porque existe el otro extremo, el que dice la salvación no se pierde, haga lo que haga, jamás voy a perder la salvación. Y puedo ser asesino, puedo ser violador, puedo ser narcotraficante y decir no pierdo mi salvación. No lo creo. No se puede perder lo que nunca has tenido. Y si una persona deja el robo, deja el hurto, deja el rapto, deja todas esas cosas terribles, entonces es una nueva criatura. Es importante que nosotros aceptemos a todos nuestros hermanos, que le pidamos discernimiento al Espíritu Santo
que nos permita ver quiénes son salvos, pero es el Espíritu Santo el que está verdaderamente dándonos la convicción. Y entonces la convicción que debemos tener debe surgir del señorío de Cristo. Romanos 14:5, nueva traducción viviente. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Yo creo que todos los días deben ser iguales sagrados. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Que podemos hacer miércoles santo o martes santo, ¿por qué no? Digo, lunes es santo, el martes es santo, el miércoles debe ser santo, el jueves debe ser santo, el viernes santo, el sábado debe ser santo, el domingo debe ser santo, porque debemos aprender a caminar en santidad. Entonces, el énfasis, hermanos, está en que la convicción que tengamos tenga que hacerse para el Señor. Si yo voy a dejar de comer cierto alimento, es para el Señor. Y si sigo comiendo, de todas maneras doy gracias a Dios por este hermoso puerquito que estuvo aquí. Espero que sea delicioso y sobre todo que tú, Señor, lo santifiques. No lo santifico yo, lo santificas tú, Señor. Bendice estos alimentos. A veces hay por ahí un reel, creo que es de Facebook, en donde una persona está sentada, tiene ahí una hamburguesa así choncha, de esas grandotas, no de las tapatías que son tamaño así gigantona, ¿no? Sino de las, por ejemplo, de las que usa, por ejemplo, Carl Jr. además. Y de repente está y dice: Padre Santísimo, te doy gracias por los alimentos, santifícalos, y te pido de favor que esos alimentos sean de provecho para nuestros cuerpos. Y cuando levanta la vista, ve que esa hamburguesa se ha convertido en una suculenta ensalada, ¿no? Que obviamente pues, no se trata de ese punto, pero de todas maneras damos gracias. Como por ensalada, doy gracias por la ensalada. Como carnita, doy gracias por la carnita. Como por ejemplo tortas aguadas, gracias por las tortas, ahogadas. ¿Sí? O los lonches bañados, o lo que sea que comamos, siempre que sea Señor santificándonos. Dice Colosenses 3:23: todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No para los hombres. Entonces Pablo dice que hacemos diferencia entre día y día, que hacemos diferencia entre alimento y alimento. Hacemos a veces diferencia entre hora y hora, porque hay personas que dicen: no, yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana necesariamente a orar, y el resto del día anda todo así como. O alguien dice: no, ¿sabes qué? El horario realmente es algo importante. Pasar tiempo con Dios es importante. Que tengas un tiempo con Dios todos los días es importante. Tú decidas el horario. Lo decidas con Dios: Señor, yo quiero dedicarte de tal hora a tal hora para estar en compañía tuya, estudiando tu palabra, alabándote, adorándote, orando. Ahora, 1 Tesalonicenses, ¿qué nos dice? Orar sin cesar. Ahí donde voy manejando y orando, que es gerundio. Trabajando y orando, que es gerundio. Comiendo y orando, que es gerundio. Si estoy con la familia, estamos orando juntos. A veces el hecho de decir, encajonarme en un sistema, en un horario, puede ser algo incluso farisaico. Los musulmanes, a lo mejor deberíamos seguir algo como eso, algo que sea más interesante. Cuando estuve en un trabajo en Tijuana, había una persona que se metía a un cuartito y se veía medio sospechoso. Al 10 para las 12 del día paraba lo que estaba haciendo y se metía a una sala pequeñita, que es una sala de juntas, y empezaba a mover todo. Yo pasaba y de repente veía que estaba moviendo, no sé, va a hacer algo. Y un día de regreso, voy viendo que esta persona se pone una mantita de colores en el piso, orientada en cierto ángulo, y se hinca y empieza a rezar sus oraciones de las 12 del día. Y empecé a investigar
y veo que los musulmanes hacen eso, principalmente a las 12 del día, pero a veces en otros horarios, a las 6 de la tarde también, creo. ¿Qué es lo que hacen? Toman y van a establecer un punto específico que es el oriente, y en el oriente dicen que están apuntando hacia la Meca, y entonces hacen sus rezos, porque no les podemos llamar oraciones, ¿verdad? Entonces la parte importante es, si yo dedico específicamente una hora y paro todo para dedicarme al Señor en ese sentido, ¿está bien? Claro, pero lo estoy haciendo con un sentido de religiosidad o un sentido de verdaderamente adorar a Dios. Es un punto que nosotros tenemos que verificar. Me pongo aquí, eso no se me olvida. No vivimos más para nosotros mismos. ¿Para quién vivimos? Vivimos para Él. Versículo 7. Si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. ¿Estamos unidos o no estamos unidos? Estamos unidos en Cristo. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que decíamos? Estamos unidos mexicanos. Y con de la madera, ¿estamos hundidos mexicanos? Nuestras diferencias son una oportunidad de mostrar que Cristo es el centro. Yo lo veo así. ¿Verdad? Me hace una torpeza de mi parte. Estamos en un estadio de fútbol, en donde vemos a una persona que va corriendo con el balón y de repente lanza un patadón, y lo que alcanzamos a ver es que se mueven las redes. Uno que está viendo en este ángulo de repente grita ¡gol! Pero uno que está en otro ángulo más cerca, diferente, dice ¡y! Por poco, porque la óptica que tenemos es diferente. Y ese es el concepto. En la interpretación de la Biblia podemos tener pequeñas diferencias de óptica, pequeñas diferencias de interpretación, pero vuelvo a lo mismo. Mientras seamos cristianos, mientras tengamos las facultades, la función, las doctrinas fundamentales del cristianismo, somos cristianos. Y aunque una persona diga, ¿sabes qué? Yo voy a adorar con reggae, otro va a adorar con rock, con heavy rock, y otro va a adorar tal vez con banda. Lo importante es la adoración. Yo soy muy franco, detesto la música de banda, sobre todo los corridos tumbados y el reggaetón. Pero si hay alguien que con un reggaetón adora a Dios, pues es su relación con Dios. Yo no le voy a imponer mi estilo de música. Yo no le voy a imponer una balada, no le voy a imponer. Sé que el reggaetón musicalmente es una basura. ¿Por qué razón? Porque no tiene las bases mínimas para ser llamada música. Pero respeto al reggaetón, al que con reggaetón alaba a Dios. ¿No me gusta? No, pero él se siente a gusto alabando a Dios con esa música. ¿Está bien? ¿Quién soy yo para ponerle una etiqueta a la música para decir, esa es música del diablo? Solamente el Espíritu Santo sabe. Somos unidos. ¿Dónde somos unidos? Mientras permanezcamos en Él. El verso 8, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y una parte importante es, ante este tipo de versículos, ante este tipo de enseñanzas en la Biblia, hermanos, ¿quién le tiene miedo a la muerte? Un cristiano que tiene miedo a la muerte debe de pensar si realmente es cristiano. Un cristiano que tiene miedo a la muerte debe pensar que la muerte no es lo último. John MacArthur acaba de morir hace 3 semanas. ¿Qué dijo John MacArthur? La muerte solamente es el inicio de una relación cara a cara con mi Señor.
Tampoco significa que anhelemos la muerte, ¿verdad? Pero si Dios nos permite vivir cierta cantidad de años, es para adorarle. Y en el momento en que partamos, ahora estaré cara a cara frente a mi Señor. Algo que no puedo hacer en vida. No puedo ver cara a cara a Cristo, no puedo ver cara a cara a Dios. Solamente puedo depender de su poder y pedirle que me alimente la fe con su amor. Pero fuera de esto, cara a cara con Dios, solamente cuando estemos en el Espíritu. Entonces, nuestras diferencias no deberían ser motivos de división, menos cuando son diferencias de cosas como el mundo. Porque aquí hay gente que le va al Atlas, hay gente que le va al Frustra Azul, hay gente que le va al América. Tenemos un hermano que así le puso de nombre a su hija. No sé si sea porque americanista o porque le gustó el nombre, pero bueno, al final del día. Y la pregunta es, ¿y el equipo de Cristo? ¿Quién es el campeón de campeones? ¿Quién es el Señor de señores? ¿Quién es el Rey de reyes? Cristo. Entonces, si Cristo es el centro de nuestras vidas, y yo tengo un hermano que Cristo es el centro de su vida, en lugar de atacarlo, debo de abrazarlo, porque somos uno en el Señor. Tampoco pongamos tropiezo y procuremos edificar. Aquí nos podemos referir un poquito cómo Romanos y Corintios se están de alguna forma tocando. 1 Corintios capítulo 8 nos habla de la carne comida, o bueno, la carne que comen en el mercado, que venden en el mercado, pero que primeramente es ofrecida a los ídolos. En aquel entonces el carnicero llevaba al altar su vaca, la cortaba y lo llevaba la carne al mercado a venderla. Un ofrecimiento a los ídolos. La gente, no puedo comer eso, es ofrecido a los ídolos. La pregunta es, cuando vas a la carnicería y te asomas, ¿no ves en el carnicero un altar por ahí? En casa del carnicero, en la misma carnicería. Un altar que tiene una figura, que tiene una herradura, que tiene unos ajos, que tiene una virgencita, un santito o demás. ¿Qué es eso? Están sacrificando esos alimentos, esa carne está sacrificada a los ídolos. ¿Hemos de temer? Claro que no. Pero evidentemente si tenemos un hermano que dice, no, yo no como carne porque esa carnicería de ahí de la esquina está sacrificada a los ídolos. Yo le dije una vez a un hermano, vamos a darnos una vuelta por todas las carnicerías de Guadalajara a ver si encontramos una que no esté sacrificada a los ídolos. Y después de encontrarla, nos vamos a los rastros. Y vemos en los rastros de Guadalajara, en zona conurbada, a ver si existen o no también esos ídolos. Y dice el hermano, no, pues creo que no, por eso no como carne. Está bien, hermano. Entonces, el día que yo esté a un lado de ese hermano, ¿qué voy a hacer? No voy a comer carne. Me voy a pedir una buena ensalada. Ahora, el punto es, si tú le dices un vegano, un vegetariano, la ensalada, es que también las verduras son seres vivos. También les duele que los corten, también les duele que los mastiquen, y peor aún porque los estás comiendo crudos. Vaya, no me voy a poner a checar ese punto, esa cuestión de puntos, porque son bíblicas. Pero lo importante es, oye, y si en lugar de vemos lo que nos separa, vemos lo que nos une. ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Versículo 10 de Romanos 14. Allí Pablo está exhortando a los débiles que no critiquen a los fuertes, y a los fuertes a que no busquen defectos en los débiles. Ambos grupos deberían de decir, somos uno, estamos en el mismo barco, estamos en el barco de Cristo. Y si viene la tormenta,
Cristo está en el barco y Cristo es nuestra ancla y Cristo es nuestra roca y Cristo es nuestro escondedero y Cristo es nuestro escudo. En el versículo 10 entonces Pablo nos dice referencia de que no juzguemos al hermano, porque Dios solamente es el juez y Él nos va a juzgar a nosotros. ¿En qué forma estamos recibiendo a los creyentes nuevos o a los creyentes débiles? Efesios 4, 2 y 3 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No seamos piedra de tropiezo. Si nosotros conocemos un hermano que dice: yo no voy a ver películas que tengan que ver, o yo no voy a seguir canales que estén criticando a Donald Trump, ¿sabes qué? En tu presencia yo no lo hago, hermano. Aparte, mi libertad me dice: analiza lo que está pasando, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo: los gobiernos se enseñorean de los ciudadanos. Estoy poniéndolo en términos más actuales. Y como aplicación, ¿qué sucede cuando dos creyentes disienten acerca de un asunto controvertido y cada uno está firmemente convencido de su propia opinión? Se van a separar. ¿Por qué no buscamos lo que nos une en lugar de lo que nos separa? Y buscar puntos de común acuerdo en donde podamos trabajar adecuadamente. Como conclusión, hermanos, ya terminando, tenemos diversidad, ¿sí? En este caso no hay güeritos, pero de repente hay güeritos, de repente hay altos, de repente hay chaparritos, de repente hay personas delgaditas, gorditas. Aquí, gracias a Dios, tenemos más o menos un mismo compromiso con Cristo, pero en una iglesia grande va a haber personas, me ha tocado, no tan grande, en la iglesia madre hay una hermana que en cierta ocasión me interpeló y cuando estábamos abriendo el instituto, y me comentó acerca de para qué es importante el instituto. Le digo yo: para conocer la doctrina verdadera de Cristo, porque hay grupos que están, digamos, torciendo la Escritura. Grupos que declaran que solamente el nombre de Yeshua es el que tiene poder. ¿Y no es cierto? No, pero sí, hermanos, que la verdad, las raíces griegas, las raíces hebreas y el judaísmo quedó atrás, hermano. Estamos en un momento que si es judío o es cristiano. Hay algún grupo de una rama del judaísmo que se llama judaísmo mesiánico, que acepta a Jesús como Señor, como Salvador, pero siguen practicando algunas cuestiones previas. No sé si los judíos mesiánicos sean cristianos o no, lo desconozco. No tengo el gusto de conocer a alguno así, de una manera puntual. Pero algo que sí nos dijo de manera muy clara el Señor Jesús es que separados de Él nada podemos hacer. Y para que podamos tener unidad, necesitamos estar unidos a Cristo. Porque esa unidad en Cristo nos permite tener amor, un amor que sobrepasa toda diferencia. La unidad no significa uniformidad, no todos vamos a estar vestidos de la misma forma, no le pedimos a las mujeres que se pongan velo, no le pongamos a todos los hombres que se pinten el pelo, o porque el pastor está pelón, todos los demás nos vamos a rapar. No se trata de eso, no se trata de ser la iglesia de los pelones. Se trata de unidad, de estar unidos y firmes. Mientras Cristo esté al centro de nuestra congregación, debemos buscar la unidad, porque esa unidad nos va a llevar a la edificación. Una iglesia dividida no va a poder edificar. Y platicábamos la semana pasada justamente, ¿qué tipo de edificación podemos hacer? Porque también se puede edificar para abajo, se pueden edificar pozos profundos. Ustedes han visto, por ejemplo, las perforaciones y donde están lugares directamente, por ejemplo, en las minas o los bunkers,
hacer una edificación metida en roca, metida a 15 metros bajo tierra, pero que está completamente edificada y que tiene toneladas de tierra, toneladas de piedra y en algunos momentos hasta recubrimiento de plomo por si hay una explosión nuclear, que ese búnker no le llegue la explosión nuclear. ¿Queremos edificar para abajo o edificar para arriba? La única forma de edificar para arriba es evitando la división. La iglesia es una comunidad tejida por Dios, con colores diferentes. El apóstol Pedro nos dice que él ha decidido usar piedras vivas para edificar su templo. Un templo no hecho por manos humanas, un templo hecho por Dios. Y sé que algunos queremos ser catedral, pero bueno, al final del día, importante, pretender que todos seamos iguales es limitar nuestra creatividad. No todos somos mano, no todos somos ojo, no todos somos pierna. Cada uno de nosotros tiene una función y se necesita esa diversidad para tener una función adecuada, pero la cabeza siempre va a ser Cristo. Para terminar, Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Amén. Pueden ponerse sobre sus pies. Vamos a terminar de grabar y después transmitimos. Gracias al Señor por sus vidas. Los esperamos en Porfirio Díaz 43A, Colonia San Martín de las Flores de Arriba, en Tlaquepaque. Somos Iglesia, Comunidad Cristiana El Alfarero, Tlaquepaque. Dios les bendiga.